provisión para la propagación del Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Bien, hermanos, en esta noche vamos a compartir la palabra de Dios. Como decía la hermana Jenny, que Dios envía su palabra y siempre con propósito de bien para nosotros, para su pueblo, y con la promesa de que su palabra no volverá a él vacía, cumplirá el propósito para lo cual Dios la ha enviado. Y en estos tiempos, hermanos, como decía el hermano Henry, ya en los tiempos apocalípticos. ¿Por qué? Porque ya muchas de las cosas que están escritas en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, se están ya, hermano, cumpliendo, se están viendo, lo estamos viviendo, lo estamos viendo, si todavía no nos ha alcanzado, no nos ha tocado vivir. Pero eso tiene un fin y un propósito. Hoy quizás vamos a repasar esto. En este pasaje que vamos a tocar hoy día, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Vamos a leer ahí la palabra de Dios, hermanos. Evangelio que se presume fue escrito por San Mateo, dando testimonio de las cosas que oyó y vio de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra cumpliendo su ministerio. Vamos a lecturar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, del versículo 3 hasta el versículo 44. Si estamos en la cita, podemos decir un amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces acompáñenme, hermanos, con la lectura y después estaremos adorando al Señor, porque Él es digno, hermano, de toda nuestra adoración. Nuestro culto se llama culto central de adoración, porque nos reunimos con una sola fe, con un solo espíritu, unidos para adorar al Señor en este tiempo de adoración. Y hoy vamos a adorarle recibiendo su palabra. Palabra de Dios que leeremos, hermanos, con mucha reverencia, temor y temblor, porque es la bendita palabra de Dios. Y la leeremos con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo, y a la letra escrito está. Verso 3. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús está aquí hablando a sus discípulos. Sus discípulos le preguntan al Señor, querían ellos saber cuándo ocurrirían estas señales que anunciarían su venida.
¿Cuándo ocurrirían estas señales que anunciarían el fin del siglo, que quiere decir el fin de este sistema, el fin de este mundo? Esto hace 2000 años atrás. Los discípulos de ese entonces de Jesús tenían mucho interés en saber cuándo ocurrirían estas señales y cuáles serían esas señales que les anunciarían a ellos que ya estaba la venida del Señor, que ya llegaba el fin de este mundo. Hoy, para nuestros tiempos, nosotros, la iglesia, somos los discípulos de ahora de nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y los discípulos de ahora, con mucha más razón, ya que hay una diferencia de 2000 años que han transcurrido, a mí me parece que deberíamos tener más interés que los primeros discípulos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros deberíamos estar más interesados que los primeros discípulos del Señor en saber: Señor, dinos, háblanos, revélanos. ¿Cuándo? ¿Cuáles son estas señales que nos van a hacer ver que ya está cerca tu venida, que ya está cerca el fin de este mundo? ¿Cuántos dicen amén? El Señor Jesús les respondió, y hoy nos responde a nosotros también. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros vamos a estar atentos a la respuesta del Señor. Amén. Porque estamos muy interesados en saber cuándo se van a dar estas señales, cuáles son estas señales que se van a dar, que nos van a estar diciendo: ya está el Señor por venir. Porque yo me quiero ir con el Señor cuando venga. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Todos nos queremos ir. Amén, hermanos. Amén. Ninguno nos queremos quedar. ¿Aló? Amén. A su nombre. Pues vamos al versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hermano, falsos cristos han salido por diferentes partes ahora, en estos tiempos, por el mundo. Hay uno acá en el Perú, un tal Jonás, que se presenta como el Mesías, y muchos le creen. Muchos están convencidos lo que este hombre dice. ¿Aló? ¿Qué dice Jesús? Estén alertas para que nadie los engañe. Amén. Verso 6. Oirán de guerras y rumores de guerra. Pregunto:
¿Se oyen, hermanos, tambores de guerra? Las noticias, hermanos, nos hacen ver, nos publican, hermanos, de que hay guerra por allá, guerra por el otro lado. Nos publican, hermanos, rumores de guerra que entre un país y otro país. Esas cosas se están cumpliendo. Mirad que no turbéis, dice el Señor, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Los discípulos estaban interesados en saber cuándo va a ser el fin, qué cosas van a acontecer para saber que ya es el fin. Y el Señor le dice: cuando ustedes comiencen a escuchar de guerras, de rumores de guerra, no se asusten, porque todavía no es el fin. Verso 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Hay pestes, hermanos, por diferentes lugares, diferentes clases de pestes. Hambres. Acá cerca, hermanos, a nosotros, Venezuela. Ahí hay hambre, hermanos. Usted no lo siente, no lo nota, porque usted no vive allá. Porque usted no pasa lo que ellos están pasando allá. Porque esa fuerte migración. ¿Cuántos venezolanos han entrado acá al Perú? Escapando del hambre. Ellos felices y contentos aquí en el Perú, hermanos. A su nombre. Hambre. Terremotos en diferentes lugares. Todo esto está ocurriendo, hermano. No hay un día en las noticias internacionales, hermano, que no se estén publicando que hubo terremoto en tal país, hubo terremoto en el otro país, y que se anuncia que pronto va a haber un terremoto fuerte aquí en el Perú. Va a haber pestes, va a haber hambre, va a haber terremotos en diferentes lugares, dice el Señor. Hace 2000 años, a sus discípulos, y hoy nosotros, los discípulos de ahora, somos testigos del cumplimiento de esta profecía. Y todo esto será, dice, principio de dolores. Todas estas cosas, hermano, las pestes, el hambre, los terremotos, hermanos, que traen destrucción, que provocan, que traen al ser humano, hermanos, dolor, llanto, frustración. Usted se imagina, hermano, para una familia que venga un terremoto, aparte de destruirle su casa, derrumbarle su casa, aplaste y haya muertos en la familia. Eso causa dolor emocional, moral. Porque en estos tiempos, hermanos, para volver a levantar lo que tan difícil es, hermano, una nueva casa, con la economía como está en estos tiempos. Pero el Señor dice, eso solamente es el principio de los dolores que van a venir para la humanidad, hermanos. Lo que estamos viendo, lo que estamos pasando, los que lo están ya viviendo, lo que lo están pasando, hermano, es solamente el principio.
Algo pequeñito, el COVID que nos atacó mundialmente, eso es solamente el principio. Nos causó un gran dolor, mortandad, destrucción de la economía, hermano, de países, de hogares, de familias. Pero eso solamente es algo pequeñito, dice el Señor. Cosas más graves van a venir. Es principio solamente de dolores, estas cosas que estamos viendo, a su nombre. Verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Aquí, hermano, un alto para hacer memoria, para honrar y para orar por todos nuestros hermanos en Cristo, que están, hermanos, ya viviendo esta persecución, que están, hermanos, viviendo ya esta mortandad en diferentes países. Y esta corriente viene, hermano, del continente asiático, de Asia, de África, donde ahí está, hermano, la ocurrencia más fuerte. Miraba yo en la noticia y la estadística anunciaba, hermano, que el país donde está más fuerte la persecución de cristianos, la prohibición, hermanos, de la libertad de culto y de fe, y la mortandad, el país que ocupa el primer lugar, hermano, es Corea del Norte. Ahí es difícil ser cristiano, hermanos. Hay prohibiciones. Serán aborrecidos por causa de mi nombre, dijo Jesús. Segundo lugar ocupa, hermanos, Somalia, en el continente africano. Tercer lugar, Yemen, un país asiático. Cuarto lugar, Libia, un país africano. Quinto lugar, Sudán, África. Y así China y otros países, hermanos, donde la persecución es tan normal porque tiene el apoyo político y del gobierno que rigen esos países. Y eso no es noticia. Eso usted no lo ve así nomás en la señal abierta de las empresas de comunicación, de la televisión, ni del mismo internet. Hay que buscarla para encontrar esta información. La estadística dice, hermanos, que Indonesia, que es un país asiático, es el lugar donde tiene la base mayoritaria, hermano, donde se acentúa la mayor cantidad de esta gente que profesan esa religión del Islam, y que ellos son los que odian a los cristianos, que tienen sus leyes de atacar, de eliminar, de hacer sufrir a los cristianos. Y en ese país, hermano, la estadística dice que hay 236 millones
que profesan esa religión del Islam. Son multitud. Y a nivel mundial, hermanos, que su base básicamente está en el continente asiático y en el continente africano, suman 1.900 millones los seguidores del Islam, que odian a los cristianos, persiguen a los cristianos, hermanos, y especialmente en esos lugares donde es difícil vivir con la fe del Evangelio. Recientemente se están viendo notorios. Último nos salió en Nigeria. Mataron a 20 cristianos en una localidad. Asiria ya no es novedad, hermano. Es pan del día, pan de cada día, que estos musulmanes andan buscando a los cristianos para perseguirlos y para eliminarlos, y con unas muertes horribles, hermano. Qué bueno fuera que te encuentran y ya te aniquilan de un balazo y te quitan la vida. No, ensayan unas prácticas, hermano, horribles. Se ve a cristianos que los amontonan ahí en la vía pública, los hacen arrodillar, los rocían, hermano, de combustible y les prenden fuego. A otros lo meten, hermano, en bolsas de plástico y los amarran, los sellan, y ahí mueren por asfixia, pasando momentos de desesperación. Pero estos hermanos son valientes, no reniegan de su fe, no reniegan de Jesús. Ellos tienen esa fe genuina, verdadera, que les ha dado la palabra de Dios, y ellos saben que para ellos el morir es ganancia. Ellos saben que pierden su vida, pero ganan la vida eterna. Se van proclamando su encuentro con Jesús. Dale una prenda de palmas a todos nuestros hermanos cristianos valientes, hermano. El sistema, hermano, de este mundo, que es gobernado, dirigido por el príncipe de este mundo, está avanzando, está copando, hermano, en todos los gobiernos lugares de vanguardia para llegar a lo que la Biblia dice, que en algún momento, hermano, el mundo va a estar gobernado en su plenitud por el hombre de pecado, por el falso profeta, por el anticristo, por la bestia, que se hará llamar Dios, que blasfemará contra Dios y que controlará, hermanos, a la humanidad, para que todo aquel, para que tenga derecho, para que tenga derechos a alimentación, a atención sanitaria, a trabajo y a tantas otras cosas, van a tener, hermanos, que someterse al sistema, van a tener que dejarse identificar con esa llamada marca de la bestia para que puedan tener acceso. Los que no acepten no tendrán oportunidad.
encima serán perseguidos, encontrados y aniquilados. Y eso está avanzando, hermano. Eso está avanzando. Si usted tiene interés como los discípulos del tiempo de Jesús, usted en vez de estar perdiendo el tiempo, de estar viendo cosas que no son importantes, usted está usando la tecnología que Dios ahora ha puesto a nuestra disposición para estar enterándonos, hermanos, de los avances tecnológicos, como dice la palabra, desde el Antiguo Testamento. Desde Ezequiel, la ciencia avanzará. Y la ciencia está avanzando. La gente vivirá afanada, correrá de acá para allá y de allá para acá. Y en esos afanes, que es una de las armas que tiene el enemigo, nos va a apartar de nuestra atención a las cosas de Dios. Hay muchos cristianos, hermano, que están siendo arrastrados por estos afanes. Cristianos que antes estaban en la iglesia, que estaban adorando, sirviendo a Dios, ahora se les ve fuera de la iglesia, preocupados y afanados en las cosas de este sistema. Afanados con más trabajo, afanados en los negocios, afanados en disfrutar bienes pasajeros, hermano, que en vez de llevarte a Dios, te alejan de Dios. Y sigue diciendo la Biblia, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El diablo, hermano, que es el enemigo de Dios y del pueblo de Dios, está introduciendo, hermano, en el mismo pueblo de Dios ángeles de las tinieblas disfrazados como ángeles de luz. La Biblia dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar a la gente. Por eso Jesús dijo, ¿no? Estén alertas, tengan mucho cuidado, porque se van a levantar muchos falsos profetas. Que hermanos te van a usar la palabra de Dios, como ahora está esta corriente, que en vez de hablarte, de estrechar tu comunión con Dios, de estar atento a lo más importante para tu vida eterna, te van a entretener, te van a distraer con la falsa prosperidad. Te van a meter en tu corazón, en tu mente, la importancia de la prosperidad. De tal punto que tú vas a estar tu atención puesta en cómo ser próspero en esta vida. Va a poner tu atención, va a poner tu dedicación, estudiando, trabajando, viajando, para lograr esa prosperidad. Porque te van a poner ese chip. Yo escuchaba mucho de estos cristianos, y no ahorita, sino ya de 15 años atrás, 20 años atrás, que había iglesias aquí en Lima, hermano, que ellos estaban en esa corriente, y como ellos les iba bien económicamente,
Calificaban a los cristianos de otras iglesias que porque ellos vivían en apreturas, porque vivían en limitaciones, en restricciones, porque no tenían las cosas que ellos tenían. Los calificaban, que esos hermanos no estaban bien con Dios, porque no tenían las riquezas abundantes terrenales que ellos tenían. ¿Sabe, hermano? No todas las riquezas que llega al hombre llegan de parte de Dios. Hay riquezas que vienen también de parte del diablo. Pero la verdadera riqueza es la que viene de arriba, dice la Biblia. Porque esa te bendice y no te añade tristeza. Pero la riqueza que viene del diablo, hermano, te hace feliz, te hace reír al comienzo, por un momento, pero después viene el dolor, viene el llanto, viene la tristeza. Jesús dice: cuidado con esos falsos maestros, hermano. Pablo dijo: el que no te predica, no te enseña, no te habla del verdadero evangelio que Jesús nos ha enseñado, que los apóstoles nos han enseñado. Si alguien viene con otro evangelio, con un evangelio diferente, sea anatema. Es un maldito, porque se maldice él y maldice a los que está enseñando y engañando, distrayéndolos del verdadero mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, verso 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo estamos en estos tiempos, hermano? A diferencia de 20, 30 años atrás, ¿cómo está la maldad? Estamos viendo ahora, hermano, cómo luchan los gobiernos acá en nuestro país. Gobierno y tras gobierno, y lo único que encuentran es echarse la culpa de su incapacidad. Ya no pueden, no encuentran armas, no encuentran estrategia, no encuentran forma de cómo vencer a la maldad, a la delincuencia. La delincuencia, al contrario, aumenta, crece. Hermano, se enriquece en sus artes. Antes, hermano, delincuencia que no había, han venido del extranjero y ahora están aquí tomando posesión. El sicariato, la extorsión, todos los días se ve que atacan, matan personas, hermano. El amor se ha enfriado. Ya no hay temor, ya no hay respeto, ya no hay amor, hermano. Hasta en lo más ordinario, matan a un niño por robarle su celular. Así está, hermano, el amor al prójimo. Y esta profecía de Jesús se está cumpliendo. Usted lo está viendo. Y gracias a Dios que no lo estás viviendo, que no te pasa, que no te ha pasado. Pero usted ve las noticias y eso está aconteciendo. Jesús lo dijo hace 2000 años atrás a sus discípulos que tenían mucho interés de saber cuándo van a pasar estas cosas. Pues ahora usted lo está viendo, ya está pasando. Y sigue diciendo la palabra: aunque usted vea y pase por todas estas cosas, versículo 13 dice: pero el que persevere hasta el fin será
salvo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Te puede alcanzar, hermano. Te puede alcanzar algo o estas cosas. Pero el Señor te demanda y te anima. No te rindas. Mantén firme tu fe. Activa tu fe en esos momentos. Porque dice que la fe de muchos se va a enfriar. Pero si tú te mantienes firme, como estos cristianos que acabamos de hacer memoria, hermano, allá en este continente asiático, ellos mantienen su fe hasta el final y se van con su fe en Jesucristo. ¿Aló? Cuidado, que a veces hay hermanos cristianos, hermano, que al primer problemita ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos orar, ya no queremos cantar. ¿Aló? Persevera. Y si es necesario hasta el final. Si tú ves que te llega a tu final, lo mejor es perseverar en tu fe. Porque el que persevere hasta el final en su fe será salvo. El diablo va a querer sacar ventaja de los problemas que nos ocurren, hermano, para traernos esa voz, hermano, que no es la voz de Dios, para decirte, ya ves, ¿dónde está tu Dios? ¿Sabe? Los problemas que llegan a nuestra vida, Dios lo permite con un propósito de Dios. Pero el diablo sabe también intervenir, hermanos. En esos problemas, en esas circunstancias que te pasan, el diablo encuentra que ese es el mejor terreno de cultivo para sembrarte la duda, para sembrarte la incredulidad, para bajar tu fe y apartarte del rebaño del Señor, apartarte del cuidado del Señor, porque el Señor no nos deja, somos nosotros que lo dejamos a Él, y cuando lo dejamos a Él estamos desprotegidos. Por eso qué importante es, hermano, alimentar nuestra fe. Qué importante es, hermano, mantener nuestra comunión con el Señor. No perder la comunión. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermano, la tecnología está ayudando a que se cumpla este principio que nos ha dejado Jesús, que el fin está supeditado a que este evangelio llegue a ser predicado a todo el mundo. Y con esto de la tecnología del internet, hermanos, ya el evangelio está llegando hasta los últimos rincones de la tierra. Mientras más avanza la tecnología, hermano, más avanza la predicación del evangelio y más avanza el día de la venida del Señor Jesucristo. A su nombre. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, acá habla, hermano, de la abominación desoladora. En el Antiguo Testamento, hermano, el altar de sacrificios, de ofrendas para Dios, eso era muy sagrado. Esta hora para los judíos, hermano, que todavía siguen viviendo esta clase de fe, para ellos es muy sagrado. Pero
acá está prometido que un día esos altares se van a contaminar. Donde en ese altar, hermano, en vez de hacer sacrificio a Dios, se va a hacer un sacrificio para el Dios falso, que se va a sentar, dice, en el trono de Dios, y se va a hacer llamar Dios, y va a hacer que adoren a ese Dios. Y eso va a ocurrir en Israel, hermano. La palabra se va a cumplir, hermanos. Los israelitas, los judíos, hermanos, los rabinos, son tan cuidadosos en estudiar la Escritura, hermano. Estudian lo más profundamente que ellos pueden, pero el diablo también tiene poder, hermanos, para cegar los entendimientos y no dejarles que le resplandezca la luz del Evangelio, para que les alumbre Cristo. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a Jesucristo. Por lo tanto, siguen con el velo, dice la Biblia. Pero esa abominación desoladora, esa abominación en el altar de sacrificio, de ofrenda para Dios, también está entrando, hermano, en los altares de sacrificio, de adoración, de alabanza, de ofrenda para nuestro Dios, porque nosotros en el nuevo pacto, en la sangre de Jesucristo, nosotros ya no ofrecemos a nuestro Dios sacrificio de animalitos, sino, dice la Biblia, ofrezcamos a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza. Pero hay iglesias, hermano, que están metiendo esa abominación a sus altares. Y esa abominación, hermano, es meter el paganismo, las costumbres del mundo, las costumbres paganas, metiéndolo a los altares en donde se debe adorar con solemnidad, con pureza a nuestro Dios, llamándoles la modernidad. Iglesias, hermano, que se les ha metido en la cabeza que para atraer más jóvenes a la iglesia hay que poner luces a colores, luces que cambien como si estuvieran en una discoteca. Porque como el joven está acostumbrado a ir a la discoteca, pues entonces acá hay que convertir el templo, hay que convertir el altar en una discoteca. Hay que traerle los ritmos, la música de ahí, del mundo, acá, al templo, que Dios necesita que le ayude. La Biblia dice, no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que ellos vengan aquí a aprender lo nuestro, lo de Dios. Amén. Amén. Y así, ¿cuántas otras costumbres, hermano, del mundo que se meten a la iglesia? Y eso es abominación para Dios. Esa abominación desoladora, hermano. El diablo muy sutil engañando, hermano, a los líderes de la iglesia. Está metiéndose, hermano, en las iglesias. Mete, hermano, la distorsión de la sana doctrina y se comienza a consentir cosas que la Biblia prohíbe. A su nombre. Seguimos. Abominación desoladora que ya está, hermano. Cuando yo era niño, hermanos, no había esas cosas en las iglesias. No había esas cosas en las iglesias.
Ahora, hermano, la hora loca. La hora loca es en el mundo, en la iglesia, la hora del Señor, dice. En el mundo hay tan que dan vueltas, hermano, con su hora loca, con los globitos y disfrazados de tanta forma. En la iglesia haciendo lo mismo. ¿Por qué? No embriaguéis con vino, porque en ello hay disolución. Antes, sé lleno del Espíritu Santo, dice la palabra. Nosotros, para estar contentos, no necesitamos el vino del mundo, necesitamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No necesitamos, hermano, meter esas cosas a la iglesia. La iglesia es santa. ¿Aló? Es diferente. Nuestra reunión tiene que ser diferente a las reuniones del mundo. Sigue diciendo la Biblia. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Esto va a ocurrir en Israel, hermano. Cuando ellos, después de hacer ese pacto, que ya están avanzando a eso, cuando ya reciban al falso Mesías y comience él a tomar posesión y a gobernarlos, dice que él se mostrará ya en lo que es. Entonces los judíos se darán cuenta que han sido engañados. Recién se darán cuenta que el Mesías que rechazaron era el verdadero. Y entonces ahí vendrá el ataque sobre ellos. Ese es el juicio que Dios tiene para Israel por haber rechazado al verdadero Mesías. Porque ellos no aceptaron que su Mesías fuera un manso cordero. Ellos querían un rey, estaban acostumbrados a reyes. Estaban acostumbrados a la dinastía de reyes y que cada rey venga sea mejor que el otro para que los libren, porque ellos vivían en el tiempo de Jesús en el yugo romano, hermano. Ellos no querían a Jesús que venga a que sea crucificado, no, ellos querían que venga un rey para Israel, que luche contra los romanos y derrote a los romanos. Eso es lo que querían. No llegaron a entender, dice la Biblia. Cuando Jesús lloró por Israel, por Jerusalén, 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 Jerusalén. ¿Cuántas veces yo he querido, como la gallina, juntar a sus pollitos bajo sus alas? Pero ustedes no entendieron el día de su visitación. Por lo tanto, perdieron la ocasión, y esa ocasión dio lugar para los gentiles, para nosotros. ¿Aló? Se desgajó la rama del olivo y nos dio lugar a nosotros, que éramos ramas silvestres, para nosotros entrar a ser parte de ese olivo, escrito en Romanos por el apóstol Pablo. Y todavía estamos en ese proceso hasta que se cumpla, dice Jesús, el tiempo de los gentiles, donde será cuando se acabe el tiempo de la gracia. ¿Y cuándo se va a acabar el tiempo de la gracia? Cuando Cristo venga en el arrebatamiento de su iglesia, de sus escogidos. Se cerrará ese tiempo. Ya no habrá más tiempo para los gentiles, hermano. Y entonces comenzará ahí el trato con Israel, porque Israel es su pueblo. Dios no ha desechado a su pueblo, dice. Dios los va a purificar, Dios los va a castigar, hermano, pero Dios también los va a restaurar, Dios los va a levantar, Dios los va a perdonar. Y Dios también dice: si nosotros, que somos ramas injertas, hemos recibido el amor y la misericordia de Dios, siendo nosotros antes extranjeros, dice, hermano, advenedizos, sin Dios, alejados de la ciudadanía de Israel, ¿cuánto más será el amor y la misericordia, el perdón de Dios para su
ramas, hermano, donde la raíz es Jesucristo. Acuérdense, Jesús dijo: yo soy la raíz. Entonces, amados hermanos, es el tiempo en que le llegará a Israel por haber desechado a Jesús. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida sea en invierno y no en el día de reposo. ¿Quiénes guardan el día de reposo, hermano? Los israelitas. Esto es para ellos, no es para nosotros. Porque habrá entonces gran tribulación en ese tiempo, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. ¿Sabe? En el verso 8 dice: principio de dolores. ¿Saben? Nosotros, la iglesia, vamos a probar esos principios de dolor. Ya lo estamos probando. Pero cuando venga ya el verdadero dolor, en el tiempo de la tribulación, va a pasar lo que dice el siguiente versículo. Dice el versículo 21: porque entonces vendrá la gran tribulación, la cual no lo ha habido del principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Llega la tribulación. Pero ¿qué va a pasar ahí? Con lo que hemos estado probando, los principios de dolores. Y antes que empiece esta etapa de la tribulación, la gran tribulación, la ira de Dios, el juicio de Dios, que comienza por casa, dice, con Israel, y después con toda la tierra, con todo el mundo, versículo 22 dice: pasará esto. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por causa de usted, por causa mía, hermano. Porque si Él no acorta los días, hermano, no soportaríamos, hermano. Muchos de nosotros renunciaríamos seguramente a nuestra fe, hermano. ¿Aló? Pero Dios es bueno. Jesús dice que por causa de ustedes yo voy a cortar esos días del principio de dolores, antes que venga esos dolores fuertes que ustedes no lo van a poder soportar, porque si yo dejo eso, ninguno de ustedes se va a salvar. Por causa de ustedes, el Señor va a cortar esos días. ¿Y cómo va a ser? Pues va a venir. Va a venir a salvarnos, a librarnos de la ira, dice la Biblia. Porque ya nosotros no estamos puestos para ira, sino para la bendición eterna de Dios. A su nombre. Sigo. Verso 23. Entonces, si alguno les dijere: mira, aquí está el Cristo, o mira, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Sabe, hermano? Consejo del Señor: seamos seguidores de la palabra. ¿Aló? No busques señales. No seas un seguidor de señales. No seas de aquellos que te dicen: mira allá, allá hay mover del Espíritu, allá hay milagro, allá hay esto. Y cuando vayas allá y ya no hay eso, ¿qué vas a hacer? Te dice que allá en otro lugar, y vas a estar de lugar en lugar en lugar, siguiendo las señales. Dios dice: no sigas señales, sigue la palabra de Dios.
Pues la palabra de Dios es la que te asegura la vida eterna. No son los milagros, no son las señales. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todo ojo lo verá, dice el hermano. Pero ahí está hablando ya. Cuando Jesús venga a la tierra a reinar en el milenio. Alguien predicó: en el rapto Jesús viene por su iglesia. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Pero en su segunda venida acá a la tierra viene con su iglesia a reinar. ¿Aló? En la primera venida, cuando Él venga como ladrón en la noche, va a venir como el gran león de la tribu de Judá en su obra de reclamo, a llevarse a sus escogidos, solamente a los escogidos. Pero cuando venga ya a reinar acá en el milenio, en la tierra, va a venir con la iglesia que se llevó en el rapto. Dale una ofrenda de palmas al Señor, porque ahí vas a estar tú, ahí vamos a estar nosotros. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Sabes? Esto es una alegoría que sacó Jesús de las costumbres, del contexto histórico de la vivencia en esos tiempos. Usa él esta alegoría que en los tiempos de las batallas, donde había batallas, donde había guerras, ¿qué cosa había? Había muertos. Donde había guerras, hermano, de los ejércitos romanos contra el ejército de otro pueblo o contra los mismos cristianos, donde había matanza, ahí había águilas. Jesús dijo: así como las águilas, donde están los cuerpos de los muertos, son atraídos, donde hay muertos, ahí están las águilas. Eso nos hace una alegoría, hermano, a que nosotros tenemos que ser como las águilas, y que el muerto es aquel que murió por ti y por mí, y que tienes que sentirte atraído por su muerte, por su sacrificio. Y donde Él está, ahí tienes que estar tú como esas águilas. ¿Qué quiere decir? Que tiene que gustarte, que estar con Él, donde está Él, que dio su sacrificio, su vida por ti, que tiene que gustarte, que tienes que anhelarlo, porque si lo anhelas ahora, aquí, en este tiempo, ¿sabes? Él te va a honrar para llevarte, como Él dijo: volveré y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nadie va a poder ir al cielo, hermano, si no tienes ese anhelo por Cristo. Yo no sé cómo puedo entender hermanos que dicen que anhelan ir al cielo, pero no anhelan venir a la iglesia. A su nombre. Aquel que anhela el cielo, anhela estar, hermano, los domingos en su iglesia. Aquel que quiere estar en el cielo alabando, adorando a Dios, quiere estar los domingos en su iglesia alabando, adorando a su Dios. ¿Aló? Como las águilas. Donde está el cuerpo, ahí quieren estar las águilas. A su nombre sea la gloria. E inmediatamente después de la tribulación, escúchame, la tribulación va a durar 7 años, dice la Biblia. Va a pasar. ¿Y qué va a pasar después de la tribulación, hermano? Después de ese gran dolor que va a pasar a la gente. Pero vuelvo a decir,
la iglesia ya no estará ahí. Usted ya no estará ahí, yo no estaremos ahí. Estaremos arriba con el Señor. A su nombre. Porque el Señor nos va a guardar de la ira, nos va a esconder, hermano, hasta que Él haga el juicio aquí en la tierra. ¿Qué va a pasar en ese juicio? Dice, verso 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahí es donde viene Jesús a reinar, el milenio. Pero las naciones paganas, las que rechazaron a Jesús, hermano, ellos no se van a alegrar. Ellos van a hacer lamentación, dice la Biblia, hermano. Van a lamentar porque Jesús viene a ejecutar sus juicios. Si vemos un capítulo más adelante, vemos ahí la parábola que pone el Señor, que cuando Él venga a establecer su reino, se sentará en su trono y reunirá como reúne el pastor a una fila los cabritos y otra fila las ovejas, y comenzará a recompensar a cada uno según ha sido su obra. Sigue diciendo acá la Biblia: y enviará el Señor a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Él va, hermano, como dijo en la parábola de la cizaña y el trigo. La cizaña y el trigo crecen juntos, así como en el campo, también en la iglesia. No se atrevan ustedes a querer arrancar la cizaña para sacarla, porque se pueden equivocar. Creyendo que estás arrancando una cizaña, vayas a arrancar un trigo, y el trigo le pertenece al Señor. Esa es una lección, hermano. Cuidado que a veces hay cristianos que somos muy juzgadores. Somos fáciles, hermano, de prejuiciar, de juzgar al hermano, de verle sus defectos. La Biblia dice: si el hermano cae, para el Señor cae, pero el Señor lo levanta. ¿Aló? Tenemos que limpiar nuestro corazón, hermano. No es bueno ser prejuiciosos, que significa adelantarnos sin conocer bien muchas veces la razón de los motivos, porque un hermano a veces puede tener una actitud que puede ser incorrecta, pero para su Señor cae, pero su Señor lo levanta, dice hermano. ¿Y quién eres tú? Dice ahí en Romano. ¿Quién te puso a ti por juez? A su nombre. Va a recoger a sus escogidos desde los cuatro extremos, hermano. Dice que ahí el Señor va a mandar a los ángeles. Él dentro de la cizaña va a sacar los trigos que hay ahí, hermano, y lo va a traer al granero. Los ángeles no se van a equivocar. Los ángeles no van a traer cizaña al granero del Señor. Ellos van a ir con el Espíritu del Señor, sabiendo quién es trigo, a su nombre. Y dice el Señor: de la higuera aprendan la parábola, que cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Eso era una costumbre en el pueblo de Israel, hermano, que la gente sabía reconocer a través de la higuera, a través de ver las ramas. Cuando ya sus hojas estaban tiernas, ellos sabían que el verano ya estaba cerca. Amén. Hay mucha gente acá y en provincias, hermano, que sabe reconocer cuando viene la lluvia. Miran al cielo y ven algunas señales y dicen: viene la lluvia.
y hasta calculan y aciertan, hermano. En tal hora llega, apurémonos. Y de verdad, dicen media hora, a la media hora comienza a llover. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Hemos visto, hermano, todas las cosas que Jesús dijo van a acontecer. Cuando los discípulos le preguntaron, ¿qué señales van a ocurrir? Y nos van a advertir que ya tenemos que estar preparados, porque está tu venida y el fin de este mundo. Y Jesús les narra todas estas cosas que hemos leído y que usted ha escuchado y que usted es testigo de que casi toda esta cosa ya han sucedido, ya están sucediendo. Y el Señor dice, así como Israel cogían a la higuera como ejemplo para saber que el verano ya estaba llegando, así ustedes también que están viendo estas cosas, dice, sepan que la venida del Señor está cerca, más cerca que hace 2000 años. Está a la puerta ya, hermano. ¿Cuántos lo creen al Señor? Amén. De cierto os digo que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día, la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Miren cómo estamos viviendo ahora, hermano. Igualito que en el tiempo de Noé. Porque como en los días antes del diluvio, la gente vivían comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron. No entendieron. Hay muchos cristianos que están viviendo así, hermano. Que ya estamos en el final del tiempo, pero están viviendo, hermano, como que eso no es con ellos. Ni le prestan atención, ni lo leen siquiera. Y así fue con la gente de Noé, del tiempo de Noé, que Noé les predicaba, les hablaba. Y ellos cerraban su corazón y no entendieron el mensaje de Dios a través de Noé. ¿Y qué pasó? Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Ese diluvio va a ser la venida de Cristo y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mucha gente, hermano, se va a quedar porque no entendieron. Muchos cristianos se van a quedar porque no entendieron, porque no fueron como los primeros discípulos, porque no tuvieron interés. ¿Aló? Van a la iglesia, se duermen. Van a la iglesia y están entretenidos con el celular. Están acá, pero su mente está en otro lado. ¿Aló? No van a la iglesia. Van de vez en cuando. No les interesa. Y como no les interesa, no entienden. Y cuando venga el Señor, lo va a sorprender. Entonces, así va a ser el arrebatamiento. Estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién va a ser el tomado? El que entendió. El que entendió el mensaje del Señor. ¿Aló? ¿Y quién se queda? El que no entendió. Porque no tenía interés. Porque no iba a la iglesia. Porque paraba distraído, entretenido en otras cosas. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Quién va a ser dejada? La que no entendió. Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Repito, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría
y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Para terminar, hermanos, Cristian, si puedes acompañar. La orden del reino, hermano. Con esto cerramos. La orden del reino es la que hemos leído en estos dos versículos, 32, 33 y 34, que dice: de la higuera aprendan la parábola, que significa la luz, la revelación, el entendimiento que Dios te da a través de su palabra. Yo no sé cuántos han entendido esta noche la advertencia que nos da el Señor con esta parábola de la higuera. De ella aprendamos, como Israel conocía, que ya llegaba el verano. Así nosotros ahora, que vemos estas señales que Jesús nos ha dicho y que ya se están cumpliendo, que ya están cumplidas muchas, entiendan, dice el Señor, entendidos del reino, que ustedes han recibido la luz de la palabra, entiendan que estamos en el tiempo de la venida del Señor. El día y la hora nadie lo sabe por leído, pero Jesús nos dio las señales a las cuales tenemos que estar atentos. ¿Cuántos dicen amén? La orden es, en estos últimos versículos hemos leído, hermano, la orden del reino es: velad y estén preparados. La orden para los escogidos es: velad y estén preparados. La orden para los que tienen que prepararse, alistarse para irnos con Jesús es: velad y estar preparados. Velad significa estén vigilantes, estén atentos, no dormidos, no distraídos, no entretenidos en otras cosas, sino estemos apercibidos como las vírgenes sensatas a su nombre. Y la segunda orden del reino es: estén preparados, estén listos, llenos de fe, de paz y de santidad, según Hebreos 12:14, porque sin paz y santidad nadie podrá ver al Señor. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pónganse de pie, hermano. Vigilantes y preparados. Por ese pueblo viene el Señor, hermano. Como las vírgenes sensatas. Mire, déjenme leer un versículo nada más, donde en el capítulo 25, en el versículo 10, miren esta parábola de las 10 vírgenes. 5 se quedan y 5 se van. ¿Quiénes son las que se van con el Señor? Versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Quiénes estaban recién a última hora queriendo preparar sus lámparas para recibir al Señor? Las 5 vírgenes insensatas, que no entendieron, que a última hora recién querían alistarse. No, al Señor no podemos alistarnos a última hora. Y dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. ¿Quiénes se fueron con el esposo? Las que estaban preparadas. ¿Cuál es la orden del reino? El esposo viene pronto por su novia, y la novia tiene que estar
preparada. Apocalipsis 19, hermanos. Ahí sí ya termino para orar y darle gracias a Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Aló? Viene la boda, hermano, de la iglesia con el Cordero, pero Él viene por la esposa que está preparada, viene por la novia que está preparada, no viene por la que a última hora va a querer recién ir a ponerse vestidura de justicia, vestidura limpia, resplandeciente. No, hermano, mientras va se cierra la puerta. Estamos a tiempo, amén. Pongámonos de pie. A prepararnos, iglesia. Cristo viene. Cristo viene. A prepararnos. El esposo viene. Las bodas ya están listas. La mesa está lista. La costumbre pudiera, el novio iba a recoger a la novia y la llevaba al lugar del casamiento. Jesús era judío y con la costumbre judía va a venir a recoger a su novia. Pero la novia se preparaba, hermano, y esperaba preparada que llegue el novio. A prepararse, iglesia, a prepararnos, hermano, a prepararnos con tu vestidura de justicia, porque dice Apocalipsis 19, versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dios quiere, hermano, tus acciones justas. El que es justo, siga siendo justo todavía, dice la Biblia. El que es santo, santifíquese más cada día. Cristo viene. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la promesa. Gracias por ese plan divino y eterno. Gracias por habernos dado oportunidad de ser injertados en el buen olivo, en la raíz verdadera, y ahora ser tus ramas, que tenemos vida de la vida de la raíz. Solamente te pedimos, Señor, sigue limpiando nuestro entendimiento. Oh, adórale, adórale. Él viene. Él está a la puerta, hermano. Ya está Él para venir por su iglesia. Ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, dice la Biblia. Dale gracias a Dios por las cosas que todavía tienes para pasar en este mundo y en el cielo. Pero tu ciudadanía es celestial. Esto es pasajero. Estamos de paso. Estamos de camino. Solamente pídele a Dios. Pídele a Dios. Ayúdame, Señor, a cumplir la gran comisión.
Noé para mi casa, Dios. Ayúdame a construir esa arca de la salvación. La promesa dice en Hechos 16:38: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero comienza a construir esa arca de la fe, donde puedas llevar a tu familia a la salvación. Prepara el arca de la salvación para ti y para tu casa. La promesa es para ti, para tus hijos, dice la Biblia, para todos cuantos Dios te amare. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él te ha dado la promesa, recíbela. Apropiate de la promesa, reclama la promesa. Para Dios no hay nada imposible. Lo que puede parecer difícil para nosotros, para Dios no hay nada imposible. Él hace nuevas las cosas. Él restaura, Él salva, Él cambia. Dedica, ofrenda, consagra a tu familia para Dios. Hazlo con fe. Tan solamente hazlo con fe. No es con tus fuerzas, no es con espada ni con ejército, es con el poder del Santo Espíritu de Dios. Él lo va a hacer. Él es el que convence al hombre de su pecado, de juicio y de la justicia divina de Dios. Pero tú riega esa semilla de fe con tus lágrimas, con tus oraciones. Muéstrale a Dios que le crees, porque aquel que tiene fe en una semilla sabe que esa semilla que sembraron tiene que cuidarla, tiene que regarla, tiene que abonarla para que la semilla crezca, la planta florezca y dé fruto para la gloria del Señor. Créele al Señor, créele al Señor. Para Él no hay nada imposible. Dile: yo te creo, Señor. Yo te creo, mi Dios. Ay, adórale, adórale. Adórale con esa alabanza, Señor. Adórale. Tú eres santo, vive. Tú eres santo, mi Dios. Santifícanos, Señor. Y pues tu nombre es santo. Santo, oh Dios. Oh santo. Toda esa gloria en nuestra paz. Llena de tu paz, Señor, a tu pueblo. Pueden estarse de guerra, Señor. Toda misa. Tú peleas nuestras batallas. La batalla para mí a veces es difícil, es dura. Pero tú vas delante mío como poderoso gigante, Señor, destruyendo toda fortaleza del enemigo.
Los que se levanten contra ti serán eliminados, serán avergonzados. Dios te adora. Créele al Señor, créele al Adonai, créele a Hashem. Yo te adoro, Señor, mi alma te adora, que he venido a adorarte, Señor. Santo, 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 santo es mi Señor, levanta tus brazos al cielo y dale gracias a tu Salvador. Dale gracias al que dio su vida por ti. Dale gracias al que nos rescató. Dale gracias al que nos regaló la vida eterna. Dale gracias a Dios que mostró su amor por nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo vino y murió por ti y por mí. El Santo se hizo pecador por nosotros. Sobre él fue el peso de nuestras desobediencias, de nuestras rebeliones. Él pagó el precio por nuestra paz. Él tomó tu lugar y mi lugar para que tú ya no vayas a juicio, porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Adórale, adórale. Yo te adoro a ti, Señor. Levanta tu voz y dile que te está escuchando. Dios te adora tu iglesia. Esta es una iglesia que adora a Dios. Esta es la iglesia de Jesucristo, de verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Adórale, adórale, levanta tus brazos al cielo y vamos a glorificar. Vamos a glorificar. En el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Regálale tu mejor ofrenda de palma que tienes esta noche. Gracias, Señor. Tomen asiento, iglesia, por favor. Dios los bendiga, hermano. Velando y preparados.